¿Te ha ocurrido alguna vez levantarte con una sensación especial en el corazón? Como si la mañana te recibiera con interrogantes que no puedes contestar. ¿Alguna vez te has despertado y, desde el primer momento, sientes que hoy no puedes contar con tu fortaleza, tu razón o tus estrategias? ¿Alguna vez has sentido que en tu interior clamas: Señor, dirígeme? No tengo claridad sobre el camino a seguir. Cuando los mapas se deshacen y las señales se extinguen, surge un grito que proviene de lo más profundo de nuestro ser. No se trata de una frase elaborada, sino de un susurro, un clamor, una lágrima que clama: Señor, guíame en mi camino. Si estás presente en este momento, no es por azar. Esta oración ha sido destinada especialmente para ti. Habitamos en un entorno colmado de sonido, tensiones y elecciones que se sienten apremiantes. Existen momentos en los que sientes que todo recae sobre tus decisiones, donde una elección errónea podría hacer que todo se desmorone, y la falta de rapidez podría costarte mucho. Y mientras las influencias externas te instan a apresurarte, lo único que anhela tu espíritu es encontrar un camino auténtico. No busco una idea adicional ni un nuevo impulso, sino una palabra que descienda del cielo, nítida y firme, que me guíe hacia el camino correcto, señalando lo que debo seguir y lo que debo evitar. Sin embargo, en ocasiones, la respuesta no se manifiesta. No porque Dios no se exprese, sino porque tu corazón está abrumado, lleno de confusión y ansiedad, y en medio de esa niebla interna, te sientes inmóvil. Eres consciente de que no puedes continuar de la misma manera, pero no tienes claro el camino a seguir. Así que decides actuar con sabiduría y priorizar tu búsqueda de Dios. Primero que nada, es importante aclarar que en este video no encontrarás una solución mágica ni un método de autoayuda. Aquí hallarás una oración auténtica, impactante y profundamente arraigada en la Biblia, ideal para esos instantes en los que te sientes perdido. Te acompañaremos en el camino de tu espíritu, enseñándote a pausar, a soltar el control y a prestar atención a la voz que siempre es fiel. Hoy, Dios tiene un propósito para ti. Cuando eleves tu oración con sinceridad, no solo escucharás su voz, sino que también recibirás su orientación, ya que Él nunca deja desamparados a aquellos que le buscan con el corazón. Dejaré en los comentarios: hoy seré guiado por Dios. Manifiéstate con confianza, incluso si no experimentas ninguna emoción. En la brisa suave de la mañana, me inclino ante el misterio de la vida. Con cada susurro del alba, entrego mi ser, como una llave que desvela los rincones más profundos de mi alma. Que esta entrega me ilumine y me guíe por el sendero de la paz y la esperanza. En el transcurso de este video, recorreremos juntos instantes significativos de una plegaria matutina que ha cambiado decisiones, sanado senderos erróneos y aportado tranquilidad en medio de la confusión. Los pasos que te guiarán para soltar el control, identificar la voz de Dios y moverte con confianza espiritual, aun cuando todo a tu alrededor se sienta incierto. No te vayas antes de llegar al final, ya que en el último paso tendremos una oración conjunta con una dirección específica y poderosa. Y esa frase puede ser el cambio que buscas, la serenidad que necesitas, la luz que anhelabas. Hoy es un día propicio para transformar tu rumbo. No dejes pasar esta oportunidad. Utiliza esta ocasión para mostrar tu apoyo con un me gusta, suscribirte con mucha fe y activar las notificaciones.
De este modo, no te perderás ninguna comunicación que enriquezca tu alma y te una cada día a la guía de Dios. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás siguiendo y formemos una comunidad de aquellos que creen que Dios ilumina el camino de quienes lo buscan con sinceridad y humildad. Tómate un instante para reflexionar. Cierra los ojos y encuentra la calma en tu ser. Reflexiona sobre esa elección que ya no puedes dejar para después, en ese sendero en el que no tienes claro si seguir adelante o regresar, en ese diálogo que te inquieta, en esa entrada que dudas en atravesar. Y ahora reflexiona, ¿realmente deseo progresar sin la guía de Dios? ¿Acaso no es cierto que lo que realmente necesitas en este día es entregarte en oración y permitir que el cielo guíe tu camino? Cuando te encuentras en un momento de incertidumbre, elevar una oración es la decisión más sensata que puedes tomar. Cuando elevas tu plegaria de esta manera, Dios actúa. Antes de comenzar a orar, es esencial que tengas una visión clara, ya que en ocasiones lo que interpretamos como confusión es simplemente un desorden interno en nuestro ser. El Espíritu no orienta a aquel corazón que no se toma el tiempo para escuchar. Lanza la flecha adecuada. Reza cada mañana para abrirte a nuevas posibilidades. Y si lo que realmente necesitas no es más energía, sino una visión más clara, y si tu espíritu no está flaqueando por la ausencia de fe, sino porque aún no has llevado a cabo esa simple indicación que Dios ya te ha susurrado. Existen instantes en los que no requieres más consejos, promesas adicionales o siquiera otra plegaria. Es fundamental que sigas la última instrucción que Dios te proporcionó, incluso si no parece lógica o suficiente. En ocasiones, el futuro se revela no a través de una gran entrada, sino mediante una pequeña flecha que se lanza hacia la dirección adecuada. Señor, en este nuevo día, te pido que ilumines mi camino y me alejes de la confusión. Que tu sabiduría me oriente en cada paso que dé. Amén. Él no provoca caos, ni te deja en la ignorancia con el fin de que aprendas una lección. Sin embargo, existe una clase de guía que no se transmite a través de palabras, sino que se manifiesta mediante la obediencia. No es que Dios no se comunique, sino que a veces no lo percibimos. Existen expresiones que, aunque carecen de emoción, ofrecen un camino a seguir, y eso es suficiente. Es la melodía que resuena en la penumbra de la mañana, cuando el espíritu anhela con fervor una guía. Esta es la saeta que se lanza hacia el este, a pesar de que la contienda aún no ha iniciado, y no comprendes el motivo ni el enemigo al que te enfrentas. Si Dios te dice, abre la ventana y dispara, entonces procede a hacerlo. Joas ocupó el trono, sin embargo, carecía de fortaleza. Era el sucesor, sin embargo, carecía de herencia. Me encontraba ante Eliseo, el profeta al borde de la muerte, el hombre que había presenciado carros de fuego, que había dividido aguas y que había llevado el manto de Elías. Y ese profeta, en sus últimos momentos, ofreció a Joás una última oportunidad, una indicación que no se asemejaba a una táctica bélica, pero que sin duda era un camino hacia su destino. Le sugirió que cogiera un arco, le solicitó que abriera una ventana y le indicó que dirigiera su puntería hacia el este. Al momento en que el rey siguió las instrucciones, Eliseo colocó sus manos sobre las del monarca. Ese acto transformó por completo la situación, ya que la llegada de Dios no siempre se manifiesta con estruendos. En ocasiones, se pone en marcha cuando optas por seguir una pequeña guía con un corazón dispuesto a obedecer. Eliseo exclamó:
«Dispara». Y el monarca lanzó su flecha, y fue en ese momento que el profeta proclamó: «Flecha de salvación de Jehová, contra Siria atacarás hasta destruirla». Sin embargo, había un aspecto adicional. Eliseo le solicitó que recogiera más flechas y las lanzara al suelo. Coas actuó, pero se detuvo únicamente en 3 ocasiones, lo que causó una profunda tristeza en el profeta, ya que Dios no anhela un fervor pasajero, sino una obediencia total. La única barrera para alcanzar la victoria no es el adversario, sino una obediencia incompleta. El porvenir se encontraba presente, pero solo se desataba si el monarca perseveraba hasta el final. En el capítulo 13, versículo 17 de Segunda de Reyes, encontramos lo siguiente: «Y exclamó: abre la ventana que mira hacia el este». Al abrirla, Eliseo exclamó: «Lánzala». Mientras él lanzaba, Eliseo exclamó: «Flecha de salvación del Señor y flecha de liberación contra Siria». Suena de manera completamente distinta esa frase si consideramos que fue dicha en un instante de tensión, en el que el rey se encontraba perdido, sin saber qué camino tomar. Cuando todo parecía no tener solución, no era cuestión de conflicto, sino de seguir órdenes. No se trataba de comprender, sino de llevar a cabo. El triunfo no se gestó en el campo de guerra, sino en un cuarto donde alguien siguió una orden que carecía de sentido. Y tú no te encuentras tan distante de esa imagen. En este instante, tú también observas a través de una ventana. También posees un oriente que no logras entender completamente. Una lucha que se vislumbra, pero que aún te resulta confusa. En ese espacio, la voz divina se manifiesta, no para revelarte cada detalle, sino para orientarte en tu camino. Como se menciona en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Así que tus oídos escucharán detrás de ti una voz que dirá: «Este es el sendero. Caminen por su camino y no se desvíen a la derecha, ni se aparten a la izquierda». Esta es la voz que no clama, pero se percibe en el corazón. Esta es la directriz que se acata sin debate, simplemente se ejecuta. Esta es la guía que requiere de humildad, sin necesidad de explicaciones. Dios no requiere que comprendas cada detalle para facilitar tu camino. Es fundamental que no retengas la flecha, que no demores lo que ya conoces que es necesario realizar, y que no aguardes a experimentar una paz completa para seguir una indicación parcial. En ocasiones, la fe no se experimenta como una alegría plena, sino más bien como una elección consciente. Y en esa obediencia austera, carente de emoción y sin ninguna seguridad humana, el cielo extiende sus manos sobre las tuyas, te orienta, te consagra y convierte una simple flecha en un acto profético que abre las puertas al futuro. Quizás tú también te has pausado en la tercera ocasión. Quizás cumpliste con parte de lo que se esperaba. Quizás comenzaste el camino, pero lo dejaste de lado debido al temor, la fatiga o la falta de confianza. Hoy, en este nuevo despertar, Dios renueva tu arco. Abre la ventana, no dispares al azar. Observa hacia el este. Actúa guiado por instrucciones y no por impulsos, ya que tu alma no requiere más alternativas. Requiere una única guía que descienda del cielo. No reprimas la sumisión. No establezcas requisitos sobre lo que Dios ya ha manifestado. No aguantes por una explicación si ya cuentas con la palabra. Lanza esa flecha con toda tu alma. Perdona sin comprender. Progresar sin tener una visión completa. Cumple con tu deber incluso sin tener toda la información.
Al seguir la guía del cielo, incluso sin entender el motivo, algo se despierta en el aire. El futuro se despliega, se quiebran ataduras invisibles y tu esencia se sincroniza con tu propósito. Así, lo que inicialmente parecía una elección insignificante se transforma en un triunfo perdurable. Al seguir las instrucciones que Dios te da hoy, su intervención se manifiesta en tu vida. Su apoyo se hace presente en tus desafíos y su salvación protege lo que está por venir. Y ahora te pregunto, ¿estás preparado para seguir instrucciones sin reservas? ¿Lanzar la flecha sin conocer lo que sucederá después? Es momento de levantar el arco, abrir la ventana y tener fe en que el este representa solo el comienzo de algo que Dios ya ha establecido. Si esta palabra ha resonado en lo más profundo de tu ser, te animo a que dejes esta frase en los comentarios como un testimonio de que aceptas esta guía para el día de hoy. No se trata únicamente de una simple oración, es una elección, es una oración matutina que expresa: hoy lanzo la flecha que Dios me ha solicitado. Escríbelo y permite que el cielo lo contemple. Si este mensaje te ha iluminado, te invito a que le des un me gusta para que más personas puedan hallar orientación en momentos de incertidumbre. En ocasiones, un pequeño acto es el vínculo que permite que otro lance también su dardo. Existen luchas que se conquistan no a base de esfuerzo, sino a través de la obediencia. Existen jornadas que solo cobran sentido cuando decides seguir lo que Dios te ha solicitado, incluso sin comprenderlo. Al abrir la ventana, se descubre un nuevo amanecer. Aquel que no guarda la flecha observa a Dios despejando senderos en lugares donde no existía una salida. Y así podría ser tu jornada. Este podría ser el momento preciso. No es demasiado tarde, ni es insignificante. Solo requieres un elemento: lanzar la flecha adecuada. Y al realizarlo, la voz que te acompaña se transformará en poder, orientación y triunfo. Y lo que está por venir también servirá de orientación. Quien se deja orientar hoy también encontrará claridad mañana. Dirígete hacia el llamado. La senda árida también cuenta con su propósito. Felipe carecía de un mapa. Únicamente contaba con una voz. No tenía claro el destino preciso. Solo conocía la dirección. No comprendía el motivo. Sin embargo, siguió las indicaciones. Y eso es suficiente cuando el cielo se expresa. El Espíritu le comunicó: ponte en pie y dirígete hacia el sur, por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza, que es desértica y solitaria. No había ninguna señal que indicara la presencia de una multitud, una tarea o un triunfo en ese lugar. No se veía como una táctica, ni como una ocasión propicia. Era un sitio árido, aislado, sin presencia de testigos. Sin embargo, Felipe siguió las indicaciones y al colocar su pie en ese sendero rugoso, algo que no se podía ver ya lo aguardaba. Una existencia única, pero no una ordinaria. El eunuco etíope se acercaba en su carro, sumido en la lectura de un antiguo rollo repleto de caracteres que aún no lograba entender, pero que reflejaban su anhelo profundo. Buscaba algo sin tener claridad sobre qué era, pero su espíritu lo instaba con fuerza. Y Dios, que capta las dudas que no se expresan, ya había preparado a alguien para ofrecer una respuesta. Al momento en que Felipe siguió las indicaciones, al dirigirse hacia lo desolado sin buscar una razón, el cielo lo unió con ese instante preciso, con ese corazón específico, con ese verso que solo anhelaba una voz vibrante que lo hiciera suyo. En el capítulo 8, versículo 29 de Hechos, se relata que el Espíritu instruyó a Felipe:
acércate y únete a ese carro. Era una indicación clara, simple y directa, pero significaba mucho más que eso. Fue el instante preciso en el que el desierto se transformó en una misión. No existía público, ni plataforma, ni garantías de los hombres. Solo existía una única voz y una sumisión. Solo existía un vehículo y una existencia lista para ser vivida. Sin embargo, eso fue suficiente para que el Espíritu condujera, para que Jesús se manifestara y para que el desierto se convirtiera en un sitio de encuentro sagrado. ¿Y tú, en cuántas ocasiones has desestimado un sendero árido porque aparentaba no ofrecer nada? ¿Cuántas ocasiones has dejado para después un avance, un diálogo o una elección, únicamente porque no parecía productiva? Quizás esperas que Dios te guíe hacia grandes multitudes, cuando en realidad Él desea utilizarte para impactar a una sola persona. Quizás pienses que es esencial que todo esté claro, pero lo único que realmente requieres es progresar hacia la voz. Dios no dirige a lo evidente, sino a aquel que se muestra obediente. Y si escuchas esa voz que te invita a acercarte, incluso si el entorno no te motiva, si parece que te alejas de tu camino, o si no encuentras la razón, entonces avanza con determinación hacia esa llamada. No te detengas a caminar, ve a toda prisa. Existen instantes en los que la guía divina no se manifiesta de manera espléndida. No hay celebraciones, ni ovaciones, solo un camino cubierto de polvo, un sitio solitario, un diálogo que pasará desapercibido. Sin embargo, en ese lugar, precisamente en ese sitio, se encuentra la obra del cielo. En ese vehículo se encontraba el futuro de un hombre que dejaría una huella profunda en toda una región. En esa reunión callada, se sembró una semilla que se desarrollaría lejos de los ojos de Felipe, pero no fuera del propósito divino. Y eso es suficiente. Existen palabras que actúan como un bálsamo para aquellos que anhelan orientación, pero no logran entender el camino que deben seguir. En el Salmo 25, versículo 9, se nos recuerda que Él guía a los humildes en el camino del juicio y revela a los mansos su sendero. ¿Lo observas? No se menciona que Dios dirija a los poderosos, a los inteligentes, ni a aquellos que tienen todo resuelto. Él acompaña a los sencillos, a aquellos que no buscan seguridades, a los que están dispuestos a avanzar sin un plano, si eso implica seguir al Espíritu. No se cuestionan cuántos reconocerán su esfuerzo, sino si Él estará a su lado. A aquellos que no comprometen su educación, incluso cuando el terreno esté árido, aun cuando el camino carezca de sombra. Y al optar por dejarte guiar de esta manera, el desierto deja de ser un impedimento y se convierte en una misión. Cada paso firme se transforma en un terreno sagrado. Cada kilómetro sin una respuesta se convierte en un ejercicio de reflexión en silencio. Cada diálogo que aparenta ser infructuoso puede transformarse en la llama que ilumina una comunidad. Porque el Señor no malgasta senderos. Él siembra intenciones en cada corazón, pero solo son percibidas por aquellos que primero eligen obedecer. No te sientes perdido, simplemente estás avanzando en tu camino. Es posible que no se perciban indicios a simple vista. Es posible que nadie logre entenderte. Es posible que ni tú mismo entiendas completamente las razones detrás de tus acciones. Sin embargo, fue su voz. Continúa. Si esa fue su recomendación, actúa con rapidez. Si percibiste esa voz interna que te susurró, dirígete hacia allá. No la ignores, no la analices demasiado, ni la retrases.
ya que ese movimiento podría ser el preciso que una tu disposición a seguir con el propósito de otra persona. En ocasiones, lo que Dios desea de ti no es que comprendas, sino que estés presente en el momento adecuado. Y si ese mensaje que estás a punto de enviar es la contestación a una oración que alguien formuló esta mañana, y si ese sitio que evitabas es en realidad el lugar donde alguien te requiere sin que lo sepa, y si ese acto callado, esa pequeña asistencia, esa palabra que has estado guardando, es lo que el Espíritu te pide que compartas en este día. No evalúes el camino por lo que ves a tu alrededor. No dejes que el polvo del camino te detenga. La dirección que nos brinda Dios no se fundamenta en sentimientos, sino que se ratifica a través de la obediencia. Dirigirse a un lugar seco no implica que estés desprotegido, sino que estás en misión, porque donde otros han caído, yo he encontrado mi propósito. Donde tú percibes ardor y desolación, Él contempla oportunidad de preparación. No siempre lo que proviene de Dios se experimenta como glorioso. Sin embargo, lo que Él guía siempre produce resultados a su debido tiempo, de la manera que Él determina y conforme a su plan. Si te sientes perdido hoy, detente un momento. Regresa a ese último susurro y pregúntate: ¿cuál fue el último mensaje claro que recibí de Dios? Y realiza esa acción, aunque parezca vacío, aunque se sienta insignificante, aunque no comprendas su propósito, porque a medida que avanzas, Él se manifestará. Mientras tú cumples con tus deberes, Él se encarga de los preparativos. A medida que te aproximas, Él ya está realizando su obra. Y cuando escuche que te dicen: acércate a ese vehículo, no vaciles. Dirígete rápidamente hacia la voz. No es necesario tener todos los conocimientos. Consiste en no permanecer en un lugar sin rumbo. Es fundamental actuar en el instante adecuado, ya que aquellos que siguen el camino de Dios no requieren razones, sino únicamente una guía. Si esta palabra resonó contigo, te animo a dejar un comentario como un testimonio de que no permitirás que la incertidumbre te detenga. Oh Divino Creador, en esta mañana me presento ante ti con un corazón lleno de fe. Me entrego a tu guía y sabiduría, confiando en que cada paso que dé esté iluminado por tu luz, que mis pensamientos y acciones reflejen tu amor, y que en cada desafío encuentre la fortaleza que proviene de ti. Amén. Hoy me dirijo con fe hacia la voz que me orienta. Que esas palabras cobren vida, que representen acción, dedicación y lealtad. Y si crees que otra persona podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. En ocasiones, lo que realmente requiere una persona es que alguien le asegure que ese sendero árido también tiene un propósito. No todos los senderos lucirán frondosos, ni cada jornada ofrecerá seguridad. Sin embargo, cada paso que se da con fe se siembra en un suelo eterno. Y si oyes su voz, no la desatiendas, ya que en ese murmullo se encuentra tu destino. En lo que aparenta ser solo ceniza, podría ser el escenario donde Dios plasme la historia de alguien más a través de ti. Continúa avanzando, ya que la siguiente melodía se manifestará cuando el firmamento alinee sus perspectivas. No intentes abrir la puerta con fuerza. Escucha la segunda afirmación. Existen instantes en los que todo parece alinearse. Sin embargo, el espíritu carece de tranquilidad. Existen elecciones que se presentan como claras, apremiantes e imprescindibles. Sin embargo, hay una parte de ti que no termina de coincidir y te sientes indeciso entre avanzar, pausar o dejar ir. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Has realizado tu oración matutina? ¿Has estado buscando? ¿Has notado lo que parecía ser una respuesta,
pero hay una sensación de inquietud que te invita a profundizar más. No es únicamente cuestión de actuar de manera correcta y veloz, sino de llevar a cabo lo apropiado en el momento preciso. La dirección divina no se limita únicamente a ser una simple enseñanza. Es un momento de conexión divina. Al momento de dirigir, Él no se limita a dirigirse a ti, sino que también se ocupa de crear el ambiente, de cuidar a las personas y de prestar atención a los pequeños detalles. Esa coincidencia no es fortuita, es un mensaje. Numerosos errores en el ámbito espiritual surgen al precipitarse ante lo que parece evidente, al actuar basándose en la primera indicación sin aguardar una segunda validación, y al no comprender que si algo proviene verdaderamente de Dios, no solo se manifestará a ti, sino que también influenciará otros aspectos, brindando confirmación desde diferentes ángulos. Esa doble verificación no debe interpretarse como desconfianza, sino como una muestra de cautela, de crecimiento espiritual, de sabiduría divina y de una obediencia que respeta el tiempo del Espíritu. Más allá de la efervescencia del instante, Pedro se encontraba en el altillo de la casa, en un rincón tranquilo, elevando su oración a Dios mientras se cocinaba la comida. En medio de la calma y la necesidad, el cielo se acercó. Una oración matutina impactante, sorprendente, repleta de símbolos y términos que desafiaban su forma de pensar. Un cuadro descendía con criaturas que su herencia le enseñaba a despreciar. Y una voz le susurraba: «Despierta, sacrifica y alimenta tu cuerpo». Pedro mostraba resistencia. No lo comprendía, y mientras reflexionaba sobre el sentido de aquella visión, 3 hombres llamaron a la puerta. En ese momento, el alma lo privó de seguir su razonamiento y de dejarse guiar por su historia. Le dirigió la palabra nuevamente y le proporcionó la segunda confirmación en Hechos, capítulo 10, versículos 19 y 20, donde podemos leer: mientras Pedro reflexionaba sobre la revelación, el Espíritu le comunicó: «Mira, hay 3 hombres que te están buscando. Levántate, baja y no vaciles en unirte a ellos, ya que yo los he enviado». Esa fue la señal que unió el cielo con la tierra. Esa fue la directriz que unió la revelación de Pedro con la súplica de Cornelio. 2 situaciones totalmente diferentes que se entrelazan en el mismo instante. 2 hombres desconocidos, guiados hacia el mismo lugar por una única llamada. Esa es la señal de la guía divina, cuando lo que Él revela también lo está preparando en tu entorno. Cornelio no pertenecía a la fe judía. No contaba con la posibilidad de acceder a lo que Pedro veía como sagrado o espiritual. Sin embargo, su anhelo era auténtico. Su plegaria había ascendido como un homenaje. La bondad que mostró fue reconocida, y Dios no contestó con una explicación, sino con una experiencia personal. Para que ese encuentro se materializara, Pedro requería no solo una visión, sino también una voz que lo respaldara, que lo impulsara a trascender su cultura, sus prejuicios y su forma de razonar. El Espíritu les comunicó: «No tengas temor, yo los he enviado». ¿Estás aguardando esa segunda confirmación o estás intentando abrir una puerta? ¿Estás avanzando con lo que Dios te ha revelado en parte? ¿O acaso esperas a que se crucen la oportunidad y la visión? Cuando el cielo se expresa, no lo hace solo en una ocasión. Su orientación es constante. Su voz nunca cesa. Él no ofrece indicaciones aisladas, sino rutas bien definidas. Cuando algo realmente te pertenece, notarás que otros también se sentirán inspirados, que el entorno se sincronizará con tu ser interior.
y que lo que experimentaste en tu oración se verá reflejado en la realidad. En el capítulo 16, versículo 13 del libro de Juan, Jesús menciona: «Cuando llegue el Espíritu de verdad, Él los conducirá hacia toda verdad. No hablará por sí mismo, sino que comunicará lo que escuche y os revelará lo que está por venir». Esta promesa no se encuentra en el ámbito de la poesía, sino que es una realidad tangible en el ahora. El Espíritu no se trata de una emoción, sino de una guía. No es una voz confusa, sino una orientación clara. Él te orienta hacia toda la verdad, lo que abarca conocer el momento de actuar, el instante de ser paciente y cuándo es necesario dejar ir. Te comunicará no solo para brindarte alegría, sino también para prevenirte de posibles equivocaciones. No expresará sus pensamientos libremente, sino que revelará lo que el cielo ha determinado. Y al momento en que comienzas a escuchar esa voz con paciencia, todo se transforma. Ya no es necesario que uses la manipulación. Ya no te dejas llevar por la ansiedad. Ya no forcejeas con el futuro esperando respuestas. En el momento de reposo surge la segunda palabra, una expresión que valida lo que observaste, una sincronicidad inesperada, una serenidad intensa que solo tú experimentas. Sin embargo, eres consciente de que proviene de lo divino, ya que lo percibes y lo observas en armonía. Aunque tu mente no comprenda por completo, tu alma identifica la marca celestial. Si en este momento sientes esa inquietud en la que algo parece venir de Dios, pero no hay certeza, ten paciencia. No es un acto de desobediencia detenerse, sino una muestra de sabiduría. Detenerse un instante no es un acto de cobardía, sino una muestra de respeto. Porque quien orienta también tiene la capacidad de reiterar. El que ha pronunciado una vez sus palabras, lo hará de nuevo si es necesario. Si te encuentras al borde de actuar únicamente por instinto, esta palabra aparece para detenerte, para protegerte y para guiarte en la toma de decisiones. Porque en ocasiones no es cuestión de forzar, sino de prestar atención una vez más. Al amanecer, cuando la súplica de Cornelio se unió a la revelación que tuvo Pedro, todo se transformó. Una casa se colmó de espiritualidad. Se rompió una barrera religiosa. Se ha inaugurado una nueva fase del reino. Sin embargo, todo comenzó con dos hombres que siguieron la segunda confirmación. Uno que envió mensajeros sin promesas, y otro que bajó desde el tejado sin reservas. Y tú estás preparado para aguardar esa conexión divina. En ocasiones, la distinción entre un desliz espiritual y una experiencia divina radica en tomar un instante, ofrecer una oración adicional o dedicar un momento a la reflexión. No siempre lo que aparenta ser positivo es realmente la voluntad de Dios. Sin embargo, todo lo que proviene de su voluntad estará lleno de paz, apoyo y señales que se manifiestan en nuestro camino. Y al momento de encontrarlo, entenderás, ya que no solo residirá en tu interior, sino que también se manifestará en el exterior. Y eso no se impone, se comprende. Si esta palabra ha resonado en tu corazón, te animo a que compartas un acto de fe en los comentarios. No se trata solo de una expresión, sino de una manera de comunicar que estoy en el proceso de aprender a escuchar la segunda voz. Oración de la mañana. Permite que esa acción se convierta en tu altar en este día. Una plegaria matutina sencilla pero impactante. Una entrega serena, sin temor, sin prisa, sin estrés. Dios tiene el poder de ratificar lo que te ha comunicado y sin duda lo llevará a cabo. A quienes se entregan a la guía del Espíritu, nada les apresura antes de su momento.
Y cuando el firmamento alinea sus visiones, ninguna puerta queda cerrada, ni los prejuicios frenan el propósito. Solo tener fe y prestar atención a la obediencia. Y si percibes que hay algo más, ten paciencia, porque la siguiente palabra podría estar en camino. La plegaria de un suspiro se presenta ante el Rey, no ante el temor. ¿Cuántas ocasiones has expresado algo que luego lamentaste? ¿Cuántas elecciones has realizado guiado por el impulso, el temor o la presión del instante, y no por la conexión con Dios? En ocasiones, el alma no requiere de más palabras ni conceptos. Simplemente anhela un suspiro que se eleve hacia el cielo. Un instante de oración sincera puede evitar un año de sufrimiento. Un profundo suspiro dirigido a Dios puede marcar la distinción entre una oportunidad que se cierra y un camino que se abre hacia el futuro. Sin embargo, en medio de la tensión, el miedo y la urgencia, te das cuenta de que puedes elevar tu oración sin necesidad de palabras. La sabiduría no siempre se obtiene tras extensas horas de oración matutina. En ocasiones, se desborda en un momento preciso antes de dar una respuesta. Lo que realmente cuenta no es la duración de tu oración, sino si te tomaste el tiempo para orar antes de tomar una decisión. Y en esos momentos en que sientes la presión de tener que contestar de inmediato, ese impulso puede ocultar la posibilidad de un error. No es que hablar sea incorrecto, sino que comunicarse sin antes consultar al cielo es actuar sin un rumbo claro. Nehemías había estado sumido en llanto, ayuno y súplicas por su pueblo, pero esa extensa y silenciosa oración en privado aún no marcaba el instante crucial. El instante decisivo se presentó cuando el rey lo observó y percibió su melancolía, preguntándole sin rodeos: ¿qué te sucede? En ese momento, Nehemías comprendió que no podía dudar, que debía contestar, ya que lo que dijera podría determinar si obtenía la aprobación del rey o enfrentaba un rechazo. Era una ocasión decisiva. Un segundo capaz de transformarlo todo. Y en ese instante, en el breve lapso que transcurre entre la interrogante y la contestación, Nehemías elevó una oración. En Nehemías 2, versículo 4 se menciona que el rey le preguntó: ¿qué es lo que deseas? Ante esto, elevé una oración al Dios de los cielos. No se apartó, no se inclinó, no cerró la mirada, pero elevó su oración desde lo más profundo, con fervor, con necesidad. Dirigió un breve suspiro al cielo, una plegaria tan concisa que solo Dios pudo escucharla. Y así contestó, y su contestación fue oída, aceptada, apoyada, ya que no se expresó desde el temor, ni reaccionó con apresuramiento. Habló desde la conciencia, y esa sutil diferencia transformó todo. Y tú, al enfrentarte a una elección, ¿con quién sueles conversar primero? ¿A Dios o al temor? ¿A la necesidad o a tu alma? ¿Actúas impulsivamente o eliges reflexionar desde un lugar sagrado? Hay momentos en los que no es posible formar una oración extensa, pero sí puedes expresar una sincera. No son necesarias palabras complejas, solo un corazón que se entrega antes de actuar, que se une antes de responder, que respira profundamente hacia arriba antes de decidir. Existe una promesa para aquellos que se dedican a orar con esa profunda dependencia. En el primer capítulo y el 5º versículo de Santiago se presenta esta declaración: si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la solicite a Dios, quien la otorga generosamente y sin juicios, y se le concederá.
No se trata de formular la oración ideal, sino de pedir, ya sea en silencio, de forma rápida o incluso con un simple suspiro, ya que Dios no escucha la elocuencia, sino la fe. No requiere de explicaciones extensas, simplemente necesita que tú admites que requieres su orientación. Y en ese instante, al igual que Nehemías, puedes encontrarte ante alguien que posee influencia sobre ti, ya sea un superior, un magistrado o una figura de autoridad, en una charla que marcará un hito significativo. Y en ese instante, mientras el mundo aguarda tu contestación, tienes la opción de elegir la fuente de esa respuesta, ya sea del temor que sientes o de la fuerza que convocas. Hablar sin haber orado es como mostrarse al mundo sin protección, mientras que comunicarse después de haber orado, incluso si es de manera interna, significa hacerlo con el respaldo de la sabiduría divina. Al optar por ese comportamiento, se produce una alineación especial. Al despertar, reflexiono sobre la importancia de mantener la calma. No dejo que las emociones me dominen ni me apresuro ante la presión. Soy consciente de que cada elección que hago tiene su impacto, que mis palabras pueden abrir puertas o cerrarlas, y que cada afirmación o negación puede influir en el camino de los próximos días. Y si comprendes esto, ya no tienes la opción de hablar sin antes verificar. Rezar de esta manera no te hace menos ágil, sino que te otorga precisión. No te debilita, sino que te proporciona dirección. Al inhalar profundamente antes de expresarte, algo se transforma en tu interior. El temor se silencia y la lucidez se manifiesta. Y las palabras ya no fluyen para protegerte, sino para conectarte con lo eterno. Y aunque no todos lo perciban, el cielo lo reconoce y lo valora. Quizás hoy te encuentres a punto de contestar algo significativo. Tal vez se aproxima una charla complicada, una elección que no admite dilación, una palabra que conlleva peso. Y la recomendación divina para ti es la siguiente: antes de pronunciar una palabra, abre tu corazón. Antes de formular una respuesta, toma un momento para respirar profundamente. Elige actuar con valentía ante el Rey, no dejándote llevar por el temor. Cuando te dedicas a la oración por la mañana, aunque no lo perciba nadie, el cielo se manifiesta a tu favor. Y ahora te lo pregunto de manera directa: ¿vas a permitir que la urgencia dicte tu relato o vas a asegurarte de que cada paso, cada elección, cada palabra refleje la huella de quien reza antes de expresarse? ¿Qué ocurriría si hoy optas por no hablar sin antes consultar? Si eliges que ni un sí ni un no brote de ti sin antes haberse presentado al Dios de los cielos. Si esta palabra ha resonado contigo, te animo a que dejes un mensaje significativo en los comentarios. Que no se trate únicamente de una respuesta, sino de una entrega total. Antes de responder, me comprometo a respirar profundamente, mirando hacia el cielo. Que tu reflexión se convierta en una plegaria. Que cada palabra que plasmes en papel sea un homenaje sagrado. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal. No lo veo como un simple procedimiento, sino como una elección de avanzar diariamente con propósito. Este lugar no se limita a ser solo información, es un apoyo, una orientación, un altar que compartimos. Al igual que Nehemías, podrás notar que hasta un simple suspiro puede generar un plan, que una súplica silenciosa puede abrir caminos ante los poderosos, y que una elección realizada con fe tiene más fuerza que 1000 decisiones apresuradas, ya que no es necesario tener todas las respuestas para avanzar. Simplemente debes reconocer quién te acompaña en esos momentos de suspiro. Si ese suspiro se convierte en plegaria,
entonces tu contestación será guía. Y lo que se aproxima debe ser considerado con igual atención. Hay palabras que solo adquieren su verdadero significado cuando se susurran al cielo, cuando es Dios quien te detiene, frenos divinos que te guían por la senda correcta. Quizás lo que más te desconcierta en este momento no sea la falta de oportunidades, sino la incertidumbre sobre por qué la puerta que tenías se ha cerrado. ¿Por qué los obstáculos han surgido cuando solo deseabas seguir adelante? Existen momentos en los que se tiene la sensación de que el entorno se vuelve opresivo, como si cada avance se encontrara con una barrera imperceptible. A pesar de las mejores intenciones, parece que hay algo o alguien que interfiere con lo que ya consideraba seguro. Y es en ese momento cuando el espíritu se contrae, cuando la frustración emerge con interrogantes que lastiman. ¿Por qué no ocurrió? ¿Qué error cometí? Señor, ¿por qué me detienes en mi camino si mi deseo es seguir la senda del bien? Hoy, Dios se acerca a ti con una promesa renovada, una que no invita a la prisa, sino a la pausa. Esta mañana, si prestas atención a los frenos sagrados, podrás esquivar senderos que podrían haberte llevado a la ruina. Esta mañana, si dejas de lado la prisa por avanzar, podrás percibir la mano que te protege en la calma. En ocasiones, la dirección divina se manifiesta no a través de un afirmativo, sino con un rechazo. Y cuando esa luz desciende del cielo, no te restringe, te libera. La voluntad de Dios no siempre nos impulsa a avanzar. En ocasiones, la voluntad divina se presenta como un obstáculo insuperable, como una puerta que permanece cerrada a pesar de tus súplicas, como un diálogo que nunca se concreta, o una oportunidad que se esfuma sin razón aparente. No es que Él no escuche tus peticiones, sino que ya ha contemplado lo que tú aún no puedes percibir. Antes de concederte lo que has solicitado, busca prevenir que te enfrentes a lo que no podrías manejar, aquello que no comprendes como guía. Es posible que sea la manera en que el firmamento te resguarda, y para que puedas comprenderlo, hoy te contaré la historia de un hombre que estaba seguro de que estaba siguiendo la ruta adecuada. Sin embargo, Dios necesitó detener su corcel para calmar su corazón. Balaam, un profeta a sueldo, un hombre de gran elocuencia, famoso por sus palabras que parecían invocar lo divino. Los monarcas lo requerían cuando deseaban garantizar el éxito en una contienda. En esta ocasión, el rey Balac prometía una gran cantidad de oro a quien pudiera maldecir al pueblo de Dios. Balaam era consciente de que no era lo correcto. Sin embargo, la avaricia había echado raíces en su corazón. El Señor le concedió la oportunidad de partir, pero únicamente para brindarle una lección durante su trayecto. Iba a caballo, con determinación y firmeza en mis creencias. Sin embargo, la burra, el animal que montaba, empezó a desviarse. Se paraba, se retiraba, se comprimía contra los costados del camino. Balaam, lleno de ira, golpeó a su burra y, en su desesperación, gritó hasta que Dios iluminó la visión de aquel animal y posteriormente también la de Balaam. Y en ese lugar se presentó un ángel del Señor con su espada en mano, impidiendo el paso. En Números 22, versículo 32, el ángel pregunta: ¿por qué has golpeado a tu burra en 3 ocasiones? Te presento mi oración matutina. He decidido enfrentarme a ti, ya que tus acciones son malvadas a la vista de mis principios. No era la burra la que se equivocaba, sino que era Balaam quien no lograba ver. Y fue a raíz de su arresto que encontró la salvación. ¿Cuántas veces hemos sido como Balaam, tú y yo? Concentrados, firmes,
convencidos de que seguimos el camino correcto, pero sin percatarnos del riesgo que se presenta frente a nosotros. Sin embargo, es en esos momentos en que Dios interviene, cuando lo que solía fluir se interrumpe sin explicación, que Él está luchando a nuestro favor. No es para desalentarnos ni para imponernos castigos, sino con el fin de prevenir que nos dirijamos hacia nuestra propia perdición, ya que la sabiduría de la palabra nos lo advierte. En Proverbios 16, versículo 9 se dice: «El ser humano proyecta su camino en su corazón, pero es el Señor quien dirige sus pasos». Querido Dios, en esta mañana te agradezco por guiar mis decisiones y por ser la luz en mi camino. Confío en que, a pesar de mis planes, tú tienes el control y me llevarás hacia donde debo estar. Amén. En otras palabras, puedes planificar, tomar decisiones y organizar, pero al final es Dios quien determina todo. Y cuando Él expresa, no avances, es porque tras ese muro hay algo que todavía no estás preparado para confrontar. O porque, si decides detenerte, hay algo mucho más valioso aguardando por ti. Hacer una pausa no necesariamente implica desperdiciar el tiempo. En ocasiones, tomarse un momento para detenerse puede ser una forma de proteger la vida. Dios te ama profundamente y por eso no te permitirá seguir un camino que te distancie de su plan. Y efectivamente, puede causar dolor, generar confusión y parecer una injusticia. Sin embargo, al rendirte y recibir la detención como un aspecto del cuidado divino, hay una transformación en tu espíritu. Tu inquietud se convierte en seguridad. Tu ira se transforma en plegaria, tu batalla se convierte en serenidad, y en ese momento puedes reflexionar y expresar: gracias, Señor, por impedirme avanzar cuando solo percibía lo superficial. Agradezco por haber cerrado caminos que podrían haberme restringido. Agradezco que detuvieras mis pasos en el momento en que mi corazón no estaba preparado. En ocasiones, el amor divino se revela no tanto en lo que recibes, sino en lo que se te evita alcanzar. Él no solo se encarga de abrir senderos, sino que también tiene el poder de frenar procesos cuando tu espíritu se encuentra yendo en contra de su propósito. Y eso no se trata de un rechazo, sino de una nueva dirección. Existen senderos que aparentan ser favorables, pero en realidad no lo son. Existen elecciones que aparentan ser apremiantes, sin embargo, no lo son. Existen individuos que aparentan ser una bendición, pero en realidad no lo son. A veces, cuando no logras percibir el riesgo, Dios interviene por ti, detiene, bloquea y redirige, no como un acto de castigo, sino por su lealtad. Y en este momento, eso podría estar ocurriendo a ti. Es posible que hayas experimentado momentos en los que todo parece oponerse, donde los proyectos no avanzan, la gente no colabora y sientes que el progreso se detiene. Has buscado respuestas a través de la oración, el ayuno y la reflexión, pero no logras comprender la situación. Tal vez el mensaje de Dios no sea esperar, sino más bien que no continúes en esa dirección. Y si esto es así, ceder no implica una derrota, sino que es una forma de sincronizarse con lo divino. Hay ocasiones en las que la señal más significativa no proviene de una voz nítida, sino de una pausa reflexiva. Y si hoy has encontrado un cierre, si una burra se ha interpuesto en tu andar, si algo ha dejado de funcionar, quizás no sea un adversario. Quizás sea la voluntad de Dios. Si se trata de Dios, entonces todo es por amor. Así que, deja que fluyan tus pensamientos. Libera la urgencia de comprender cada cosa. Libera la ira que surge al no conseguir lo que anhelabas.
Deja de lado tu comprensión personal del camino y comienza a expresar